Somos el tercer país del mundo con mayor presencia e influencia del crimen organizado en las estructuras políticas, económicas y sociales. Solo nos superan dos países, Myanmar y Colombia, cuyo crimen organizado, por cierto, está muy ligado y tiene amplios vasos comunicantes con el de México. Mire usted, la información proviene del estudio presentado el día de ayer por el Banco Mundial, hoy se difundió en México, que hace una amplia disección del crimen organizado a nivel global y nacional. Es una demostración más del grado de empoderamiento que alcanzaron los grupos del crimen organizado en nuestro país el sexenio pasado, gracias a la política de abrazos y no balazos, muy similar, por cierto, a la que siguió el país que tiene la medalla de plata, la Colombia de Gustavo Petro, al que, como recordará usted, ya le quitaron la visa para poder viajar a los Estados Unidos. Control territorial, gobernanza criminal, extorsión y captura del Estado. Son 4 rubros que hacen que México ocupe el tercer lugar en el índice mundial del crimen organizado transnacional. Un informe presentado por el Banco Mundial, el cual estudia 50 países con mayor criminalidad, y estamos solo por debajo de Myanmar, país de Asia, y Colombia, de Sudamérica. En el informe da a conocer que en América Latina y el Caribe, el crimen organizado tiende a ser más violento que en otros lugares y que la gobernanza criminal florece limitando las libertades individuales, incluyendo el derecho a circular, trabajar y votar libremente. Se debe a que controla territorios que van desde algunas manzanas en zonas urbanas hasta grandes áreas rurales, donde monopolizan mercados ilícitos a través de la coerción y la violencia. El organismo multilateral advierte que México es uno de los países donde es más notorio el control territorial por parte del crimen organizado. También indica que en el país la actividad criminal es posible por la habilidad de los grupos criminales para manipular a actores estatales a nivel nacional y regional. Incluso el Banco Mundial advierte que en nuestro país el crimen organizado se convirtió en un poder paralelo. El gran avance de los grupos criminales, advierte el organismo, se dio a partir de la pandemia por COVID-19, que generó nuevas oportunidades y desafíos para el crimen organizado. Esta crisis de salud permitió que ganaran legitimidad y poder al brindar apoyo social y gobernanza, en algunos casos incluso reemplazando al Estado en zonas de marcada pobreza y desigualdad. El informe analiza 15 mercados ilícitos. Hablamos de tráfico de cocaína, marihuana, extorsión y cobros ilegales, tráfico de armas, delitos contra la fauna, contra la flora, tráfico de personas, delitos financieros, trata de personas, comercio de heroína y de drogas sintéticas. México lidera América Latina con 13 de esos mercados ilícitos, mientras que Brasil y Colombia le siguen con 8 cada uno. El mismo Banco Mundial señala que el crimen organizado y la violencia se han convertido en un obstáculo central para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Incluso puntualiza que la región de América Latina será la de menor crecimiento económico entre 2025 y 2026. En cuanto a nuestro país, para este 2025 proyecta 0 crecimiento económico y para el próximo año solo 1.1%. En el reporte se indica que no es fácil determinar qué está detrás del aumento del crimen organizado en la región. Sin embargo, una serie de factores superpuestos podría estar contribuyendo. Durante la década de 2010, la demanda global de cocaína, oro ilegal y tráfico de migrantes se disparó. Las represiones gubernamentales después de 2005 provocaron una reorganización de los grupos criminales. La mayor producción y disponibilidad de armas han facilitado la expansión del crimen organizado hacia nuevas áreas y mercados. Los grupos del crimen organizado se han vuelto cada vez más transnacionales. Atrás quedaron los días en que solo un grupo controlaba la producción y distribución de droga. Bueno, el Banco Mundial no dice nada que no supiéramos, que no se haya dicho, pero logra poner en blanco y negro una realidad que es terrible y sobre todo pone el acento en algo que en muchas ocasiones cuando se habla de seguridad, de estrategias de seguridad, se está obviando, que es la inseguridad y la violencia son las mayores limitantes que tenemos para la gobernanza del país y para el desarrollo del país. No es una casualidad que América Latina sea la región del mundo que menos crecerá
en estos años y la que menos ha crecido en los últimos años, la que más violencia tiene. El índice de asesinatos en América Latina más que triplica el de cualquier otra región del mundo. Los de México están mucho más arriba que el promedio todavía. Entonces tenemos una situación gravísima y tiene un enorme mérito este informe, este estudio del Banco Mundial, porque cruza todas esas tendencias de inseguridad que vivimos en el país, todos esos índices, la penetración del crimen organizado de 15 variables. El crimen organizado mexicano está involucrado en 13 de ellas, en 13 tipos de delitos, y al cruzarla demuestra el costo enorme que el crimen organizado tiene para nuestros países en general de América Latina y para México en particular. Después se habla de muchas cosas, si se quieren minimizar los temas o se quiere hablar solamente de estrategias muy concretas, pero si no se rompe la espina dorsal del crimen organizado y se lo comienza a quitar de todas estas actividades, 13 actividades ilícitas que desarrolla el crimen organizado en México, el que mayor penetración tiene en esos ámbitos en el mundo, vamos a tener problemas terribles y no vamos a poder despegar con nuestro desarrollo económico. Bueno, y vamos a otro tema que pudiera ser una de las grandes piedras en el zapato que se podría complicar muchísimo para el actual gobierno. Ya las organizaciones humanitarias y los guerreros buscadores, que fueron los que descubrieron el rancho de Teuchitlán, han descalificado el informe que dio ayer la Fiscalía General de la República. Primero, ¿había allí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco rechaza el informe del caso Teuchitlán presentado este martes por la Fiscalía General de la República. A través de la red social X manifestaron que el fiscal miente y quiere matar la verdad. En la publicación, acompañada de una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, indicaron que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses existen pruebas contundentes que respaldan su lucha. Detallaron que hay 17 lotes de restos humanos óseos calcinados recuperados del rancho Izaguirre y que fueron separados por fragmentos como cráneo, fémur, cadera, falanges, piezas dentales y otros restos. Ante estas evidencias, niegan que se trate solo de una vasija, como afirmó el fiscal Alejandro Gersmanero. En otra publicación, mostraron un video donde se observa una columna de humo negro saliendo del rancho Izaguirre. La imagen corresponde al 22 de febrero de 2019. Informaron que las capturas son del satélite Sentinel-2 de acceso público y proporcionadas por la Agencia Espacial Europea. Según la descripción, es evidencia de concentraciones elevadas de cenizas y una densa columna de humo justo en el sitio donde después se hallaron los que consideran crematorios clandestinos. La mañana de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el posicionamiento del colectivo. Dijo que escucharán a las madres buscadoras para que no quede duda alguna sobre lo sucedido en el rancho Izaguirre. También hay que oír a las madres y ver este tema en particular que están planteando, por qué no se analizó, por qué está esta situación. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, vamos a estar siempre al lado de las víctimas y buscar que no haya estas contradicciones, sino que se resuelvan. La presidenta reiteró que seguirán recibiendo a los familiares y madres buscadoras para clarificar sus demandas. Además, solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que se ponga en contacto con la fiscal especializada en materia de derechos humanos, Sara Irene Herrerías, con quien el colectivo tiene buena comunicación, para que les detalle el planteamiento de las madres buscadoras y poder ser coadyuvantes en la investigación para conocer la verdad. Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, anunció que preparan una conferencia de prensa en los próximos días para exponer pruebas contrarias a las afirmaciones hechas por el fiscal general sobre el caso Teuchitlán. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Bueno, probablemente es una enorme pifia esto que ha hecho, lo decíamos ayer, lo ratificamos hoy, la Fiscalía General de la República con el tema Teuchitlán, y se equivocan y cometen estas pifias porque los persigue el fantasma de Ayotzinapa. No quieren un nuevo Ayotzinapa y entonces han creado un nuevo Teuchitlán y han puesto en el escenario, han puesto en la agenda todo el tema de los desaparecidos que muchos han tratado de ocultar. Vamos a otro tema. Con 104 votos a favor, 16 en contra y una abstención, el Senado aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030. Previo a la votación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, compareció ante comisiones del Senado para exponer esa estrategia y también habló ante medios sobre el tema. Los resultados están, hay más de 18,000 detenidos, más de 800 laboratorios destruidos. ¿Qué significan los laboratorios destruidos? Significa cualquier cantidad de dinero que deja de ingresar a las organizaciones criminales para que dejen de reclutar más gente, para que dejen de comprar armamento, de corromper autoridades. Se han desarticulado muchísimas células delictivas. El hecho que haya resultados no quiere decir que el problema esté resuelto. 7 estados de la República, de los 32, concentran el 50% de los homicidios y en esos estamos trabajando cada día más. Si tenemos menos homicidios que en el 2018, este es el primer trimestre más bajo desde el 2018 de homicidios. Si tenemos menos homicidios en este mes que los anteriores, pues obviamente es que se están dando resultados. La finalidad es la pacificación del país. La finalidad es, por supuesto, proteger a la ciudadanía. Bueno, y mientras tanto, ayer comenzaron las campañas para las elecciones municipales de Veracruz y lo hicieron con el asesinato de un candidato de Morena, Germán Valencia. Germán Valencia, a su vez, estaba acusado de otros crímenes. Germán Anuar Valencia, conocido como Napo, candidato de Morena a la alcaldía de Cosquihui en Veracruz, fue asesinado a balazos durante el inicio de campañas electorales en la entidad. En el ataque, 2 mujeres, un hombre, un adolescente y una menor de edad resultaron lesionados. La Fiscalía de Veracruz informó que el candidato está relacionado con 2 homicidios cometidos la semana pasada en los municipios de Cosquihui y Espinal. La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, lamentó el fallecimiento del político y aseguró que el gobierno estatal trabaja para esclarecer el homicidio y dar con los responsables. En otro punto del estado, un operativo para rescatar a una víctima de secuestro derivó en un enfrentamiento en Tlapacoyan. En el lugar, un presunto secuestrador murió, 5 personas fueron detenidas y 5 policías resultaron heridos. Tras la balacera, los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo suspendieron las actividades programadas para el arranque de sus campañas electorales, en busca de salvaguardar la integridad de los simpatizantes y el resto de la ciudadanía. Mientras tanto, en Michoacán, criminales emboscaron a oficiales que circulaban por la glorieta de Tangachuan en Pátzcuaro y les dispararon. Los elementos repelieron la agresión, lo que derivó en una balacera. En la huida, los delincuentes bloquearon la carretera Surumútaro y Tzintzuntzán y abandonaron 5 vehículos, los cuales fueron asegurados. Otro estado en que se mantiene la violencia es Sinaloa. Un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado en la Sierra de Choix dejó al menos 4 muertos. Durante los últimos días en la zona serrana se han registrado varias balaceras en Bacayopa y Tarancito. En un ataque armado, varios vehículos blindados quedaron asegurados. Mientras que en Morelos, otro enfrentamiento tuvo lugar en los límites de Tepoztlán y Cuernavaca. Criminales atacaron elementos de la Fiscalía General de la República cuando realizaban un patrullaje por la colonia Tetenco, por lo que repelieron la agresión. Un agresor murió y otros 3 están detenidos, mientras que en Chiapas hubo bloqueos carreteros y enfrentamientos en la Trinitaria, luego de la captura de un presunto líder criminal. Automovilistas denunciaron que sujetos armados obligaron a los conductores de camiones de carga a cerrar las vialidades, cerca del centro turístico Lagunas de Montebello. El que
somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y la red de corrupción en la compra de medicinas se hace cada vez más amplia e involucra a laboratorios, empresas y necesariamente tienen que estar ahí en esa lista funcionarios de todo nivel. El sector ha sido un desastre desde que al asumir la administración pasada el presidente López Obrador acabó con el sistema de compra y distribución de medicamentos que había operado con bastante eficiencia durante muchos años atrás. Desde entonces ha sido esto un nido de ineficiencia y de corrupción y así están las cosas. Por esto dejó de haber medicinas. Avanza la investigación por irregularidades en la compra de medicamentos. La red de corrupción involucra a diversas empresas y laboratorios. Y para que estas malas prácticas se concreten, tiene que haber funcionarios que permitan pasar por alto las anomalías. Algunas son por incumplimiento, otras son porque presuntamente entregaron información falsa a la hora de hacer el proceso de licitación. Tenemos algunas otras empresas que su objeto social no tiene que ver con farmacéuticos, sino son inmobiliarias, son empresas que venden combustibles, etcétera. Por lo pronto se identificó a por lo menos 59 proveedores con diversas irregularidades. Una de las empresas inhabilitadas es Biomix Lab México, que vendió a Birmex medicamentos a sobreprecio. Además se identificó a otra empresa que falsificó documentos del registro de COFEPRIS. Hasta el momento son 16 las investigaciones abiertas contra empresas, por lo que alistan denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. Que son incumplimientos, que son que a lo mejor la empresa no se dedica al sector farmacéutico, sino estaba en otro sector y participó para ofrecer vender, ganan la licitación, pero en realidad no pueden abastecer porque no forma parte de su objeto social. Las irregularidades son en la adquisición de poco más de 650 claves de compra consolidada de medicamentos 2025-2026. También tienen a varios funcionarios en la mira. Pero sí tenemos identificadas todas las personas que participaron, las que firmaron y exactamente en qué claves y en qué procedimientos y con qué empresas estuvieran participando. Toda la información se está integrando en una investigación en la que también participarán el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas. El 9 de abril, el gobierno federal informó que ante las irregularidades en la compra consolidada de medicamentos 2025-2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno declaró nulo el proceso de licitación convocado por la empresa Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex. Se trató de 175 claves de insumos médicos con un sobrecosto de 13,000 millones de pesos. Varios funcionarios de Birmex fueron separados de su cargo, entre ellos el director Iván Olmos Cancino. Lo que comenzó como un esfuerzo para tratar de enmendar el camino y garantizar la disponibilidad de fármacos, insumos y material de curación para los mexicanos, continúa destapando las malas decisiones que se tomaron en la administración del presidente López Obrador, quien cambió la estrategia de compra de medicamentos con el objetivo de pagar menos por ellos y garantizar el abasto. No ocurrió ni una ni otra. Bueno, qué bueno que se esté destapando esta red de corrupción a partir de la compra que hizo Birmex ahí para el 2025-2026, pero hay que ir más atrás, porque estas redes de corrupción vienen de tiempo atrás y lo que ocurrió en los últimos años con la compra de medicamentos es todo un mecanismo de ineficiencia y de corrupción incomprensible en un país como el nuestro. Ineficiencia porque no hay medicinas y corrupción porque se ha gastado más de lo que se gastaba antes sin que tengamos medicinas. Esa investigación debe avanzar y debe haber responsables, no solamente funcionarios de medio pelo ahí en el sector de Birmex o del sector salud, porque estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. Eso es lo que se robaron y no son solamente empresas. Son empresas, son farmacéuticas y son también funcionarios.
Así es, Jorge, y vamos a otro tema. En la próxima elección judicial hay, según han confesado las autoridades, por lo menos 20 candidatos involucrados con el crimen organizado, aunque probablemente sean muchos más. Uno de ellos, en quien hay que poner especial atención, es César Gutiérrez Priego. ¿Quién es César Gutiérrez Priego? Bueno, es hijo de Jesús Gutiérrez Rebollo. ¿Quién fue? El general Rebollo, bueno, fue el entonces zar designado contra las drogas, que en 1997 se descubrió que se trabajaba para el Señor de los Cielos, Amado Carrillo. Fue condenado a 40 años de prisión militar y murió en 2013. Esta es la historia del general Gutiérrez Rebollo. Sí, mire usted, la historia del general Gutiérrez Rebollo la hemos reporteado desde que ocurrió allá en el año 97. Es una historia de una de las mayores traiciones que se han cometido en el ejército mexicano. General Gutiérrez Rebollo llegó como zar antidrogas, había llegado en diciembre apenas del 96, comenzó a operar y había tenido buenos resultados en sus acciones. Luego se descubrió, sí, que había tenido buenos resultados porque la gente del cártel de Amado Carrillo le daba información sobre otros grupos para que golpeara a los otros grupos y dejara operar a Amado Carrillo. Esto se descubrió siguiendo una pista y siguiendo pistas de mujeres. Había Amado Carrillo, le enviaba a la cantante Gloria Trevi, le enviaba regalos, le invitaba a salir. A partir de eso se comenzó a seguir una serie de pistas y se descubrió, usted recordará si tuvo la suerte o la desgracia de vivirlo, en aquellos años una famosísima foto de Amado Carrillo con una muchacha muy guapa, una güera que se llamaba Erín. Salió en la primera plana de los periódicos. Eso provocó muchos problemas familiares de grupos, tanto que se dice que eso provocó la muerte en julio del 97 del propio Amado Carrillo. Pero antes de eso, en febrero del 97, se detuvo a Gutiérrez Rebollo. ¿Cómo se detuvo a Gutiérrez Rebollo? Se descubrió que vivía en el mismo edificio que vivía esta joven, Erín, que era la que manejaba las relaciones públicas del Señor de los Cielos, de Amado Carrillo. No solamente manejaba las relaciones públicas, sino que también manejaba la vida del propio Gutiérrez Rebollo. Manejaba la vida de Gutiérrez Rebollo, le pagaba la renta del departamento, un club de golf. Había toda una serie de hechos de corrupción en los que se vio involucrado Gutiérrez Rebollo. Fue destituido de su cargo, fue apresado, fue juzgado, tuvo 40 años de prisión. El que lo hizo fue el general Cervantes, que era el secretario de la Defensa en aquellos años. Y me tocó verlo, esas son cosas que uno ve, que le tocó cubrir y reportear el 19 de febrero de aquel año, cuando fue el Día del Ejército. Pocas veces he visto tan dolido y tan descompuesto, esa es la verdad, a un secretario de la Defensa como Enrique Cervantes, ante lo que él me decía era la profunda traición de Gutiérrez Rebollo. Gutiérrez Rebollo además estaba relacionado con otro general que fue muy conocido, el general Acosta Chaparro. El general Acosta Chaparro también fue detenido, pero hasta el año 2000. Y que eran de un mismo grupo político, militar, que venían. El general Acosta Chaparro también se lo procesó por sus vínculos con el cártel de Juárez. Era un hombre que había participado en lo que se llamó en su momento la Guerra Sucia y demás. Había sido muy cercano al propio general Cervantes. El general Cervantes lo reconocía, pero Cervantes no tuvo dudas en apresar a Acosta Chaparro cuando las pruebas demostraron que él también estaba relacionado con el cártel de Juárez, con el cártel de Amado Carrillo. Ahora el hijo de Gutiérrez Rebollo quiere ser ministro de la Corte, impulsado por Morena, y parece tener posibilidades. Habrá que ver qué es lo que sucede. Estas investigaciones sobre estos personajes del mundo militar no se siguieron todavía a fondo como se deberían haber seguido durante el gobierno de Fox y posteriormente
pero era toda una rama, toda una corriente de personajes que estaban ligados con el principal cártel de aquellos años. Es una trama que hay que recordar ahora. Yo no sé si el señor César Gutiérrez tiene relación o no con el crimen organizado. Estuvo en la defensa de Acosta Chaparro, defendió, me parece que es lógico además, que defienda a su padre, pero me parece también que a partir de ahí se crean nexos e intereses que no habilitan a alguien para estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, y así están las cosas y bueno, en estos días veremos muchísimo en torno a esta próxima elección judicial que va a estar muy, muy complicada. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero recuerde, mañana tenemos una cita muy puntual en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, descanse, bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.